¿Cómo están? Bienvenidos. Últimas lecturas de Ecología de los Medios, así que emocionadas en la cátedra también. Yo hablo aquí, pero bueno, en la cátedra convivimos y compartimos las docentes este amor por la ecología de los medios y esperamos habérselos contagiado un poquito a ustedes también. Así que estamos entusiasmadas por todo lo que recorrimos, por el trabajo que hicimos a lo largo de estas semanas y de cómo hemos podido ver que esas herramientas que modelamos también nos modelan a nosotros, ¿no? Como decía John Calkin, como escribe McLuhan en Understanding Media, también lo hemos podido ver. Así que hemos tocado muchos temas a la luz de la ecología de los medios, ahora nos toca hacer foco en cómo impactan en nuestras subjetividades y también darle una vueltita a la inteligencia artificial, que me parece que es muy importante, ¿no? Porque está en nuestro entorno más que nunca. Vamos a pasar entonces a algunas preguntas. Tenemos el impacto de las nuevas tecnologías en la política, ya lo vimos la semana pasada, la subjetividad ahora. Hay nuevas formas de pensar, tenemos nuevas formas de pensar a partir de las inteligencias artificiales. Bueno, entonces hoy quiero preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías en nuestra forma de relacionarnos, de organizarnos, en los negocios, en el trabajo, en los consumos, en el tiempo libre, en las decisiones y, en definitiva, en estas formas de construir lenguaje, de construir pensamientos a partir de las inteligencias artificiales? Así que los textos que vamos a usar son un poco más nuevos, incorporando también reflexiones sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial y su impacto en nuestro pensamiento. Tengan en cuenta estas preguntas que vemos aquí porque después las vamos a retomar hacia el final de este encuentro. Igualmente siempre nos quedamos cortas, siempre me quedo corta porque a medida que pasa un segundo ya se modifica toda la ecuación y tenemos más cosas sobre las que pensar, más cosas sobre las que plantearnos preguntas. Les presento a quienes van a estar aquí en nuestro debate o en quienes van a acompañarnos desde la teoría en esta reflexión. El que ven allí, yo miro un poquito la pantalla para verlos dónde los tengo ubicados, el que ven ahí de remera violeta es Esteban Mañani, un autor argentino de Leemos la jaula del confort de 2009. Aquí lo tengo también el libro para compartirles algunas cositas. Después abajo vamos a ver a José Van Dijk, la señora que está con una camisa que tiene flores, me parece. De ella leemos un artículo, una entrevista que le hizo Ana María Vara sobre la cultura de la conectividad. Aquí el libro. No es sobre este libro la entrevista, sino sobre sus nuevas investigaciones, pero el libro me da pie para presentarles el tema. Después vamos a leer unos artículos mucho más actuales del año pasado y de estos años, publicados. Uno por varios autores de la Fundación Sadowski. Los van a ver allí que dice Gómez et al. Son autores de la Fundación y investigadores de la Fundación Sadowski que reflexiona sobre la tecnología y su impacto en la sociedad. Y después vemos a dos otros autores, que son, la chica se llama Arrin Robbins, y Noam Chomsky, por ahí es más conocido. Arrin Robbins es una psicóloga cognitiva que trabaja mucho en el tema de las miradas, y Chomsky, bueno, lo conocemos tal vez por su faceta de activista o de sus escritos como intelectual, como politólogo, pero también es lingüista, es filósofo y sabe mucho de cómo construimos nuestro idioma, cómo construimos el pensamiento a partir del lenguaje, así que nos puede ayudar también a interpretar el tema de la intervención de la inteligencia artificial. Empezamos por el comienzo, textos que son más que no tienen que ver con la inteligencia artificial, que son esas reflexiones sobre las subjetividades. Para eso es importante pensar en estas preguntas que nos propone Esteban Mañani en su libro La jaula del confort. Recuerden que leemos solo la introducción.
Y Mañani dice, bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué tienen que ver el capitalismo en las redes sociales, las investigaciones neurocientíficas, la Big Data o el Big Data, la forma en la que nos informamos, las nuevas formas de construcción de la subjetividad? Bueno, estas preguntas se conectan con la ecología de los medios porque son a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la Big Data, del gran manejo de datos, de la minería, de la mega minería de datos, podemos encontrarnos con nuevas dimensiones, nuevas escalas en el impacto de estas herramientas en nuestra vida. Las tecnologías se meten en todo lo que hacemos, dice Mañani. Toda la comodidad, toda la eficiencia que nos proponen están vinculadas, vienen del precio que pagamos por la tecnología que usamos, que es la datificación de nuestra vida. Sin la incorporación de la Big Data o sin esta gran capacidad de procesamiento de datos que se ha podido generar a partir de las innovaciones tecnológicas, sería imposible pensar en un nuevo capitalismo de las plataformas, por ejemplo, como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Y esto impacta también en nuestras subjetividades, en nuestras elecciones. Lo que dice Mañani concretamente es que las tecnologías llevan años haciendo esa jaula de confort, ¿no? Así se llama, la jaula del confort, el libro. Jaulas en las que nos metemos solitos, jaulas que tienen barrotes de algoritmos que son invisibles a nuestros ojos y que van buceando, ¿no? Las tecnologías van buceando en nuestras intimidades, en nuestras relaciones sociales, en nuestras elecciones, en nuestros procesos de producción de la subjetividad y extraen todas esas tendencias para después aprovechar y focalizar distintas propuestas, ¿no? Porque imagínense, antes los publicistas, quienes querían los políticos, tenían que hacer encuestas, miles de encuestas para saber qué prefería la gente, cómo focus group, ¿no? Cómo iban a llevar para acá, para allá, qué preferían las personas. Ahora, con estas bases de datos que les vamos dando nosotros con nuestros consumos, ya pueden generalizar patrones que los algoritmos utilizan para poder hacer todo tipo de especificidades, ¿no? Para vender cosas, para proponer selectivamente propuestas a unos o a otros, bueno, además para concentrar muy poco dinero en pocas manos. Yo me noté por allí algunos de los títulos que Mañani tiene de su libro. Recuerden, solo leemos la introducción. Uno es El confesionario, Google, ¿no? Suena como un confesionario porque le damos todo lo que buscamos queda ahí como un gran reservorio de secretos. Y no secretos, pero para las empresas muy importantes. 2. La amistad monetizada, Facebook. Interesante también una reflexión. 3. El precio del confort, Amazon. 4. Uber, te llevo puesto. Me parecen títulos súper interesantes porque nos abren la posibilidad de pensar cómo esas tecnologías están cambiando nuestras búsquedas, nuestras amistades, nuestros consumos, nuestras movilidades. Pensémoslo de esa forma. Incluso pienso en la incorporación de las tecnologías de Google, por ejemplo, en las escuelas. Pienso, ¿no? ¿Es bueno, es malo? ¿Por qué metemos a Google? ¿Por qué dejamos que Google recoja los datos de los alumnos? ¿Cuál es el precio que pagamos al incluir la tecnología en las escuelas? ¿Tenemos otra opción? También esa es otra de las preguntas válidas para hacer. El tema es que en cierta medida también, como pasa con la IA, y ahora lo vamos a ver, romantizamos, naturalizamos, le damos una mirada tecnófila a todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Sigo. Recuerden esta frase de Postman, léanla ustedes, yo no hace falta que se las lea de vuelta, no, ya la hemos visto en Divertirse hasta morir, pero así funciona la tecnología. Cuando se instala en un ambiente particular, cuando funciona en un entorno específico,
Un medio es el entorno social e intelectual que la máquina crea, porque si no, solo una máquina. Y es importante aclarar esto porque desde la ecología de los medios estamos mirando estas innovaciones tecnológicas imbricadas, insertas en el mundo en el que vivimos. Así efectivamente se dan estas transformaciones, que son extensiones, como dice McLuhan, y amputaciones. Tengan presente a Postman, ¿no? Para analizar todo este capítulo, todos estos capítulos. Dice Esteban Mañani, Internet es un medio que explota la emocionalidad, las relaciones rápidas, instintivas, y no el resultado no es porque sea un plan maquiavélico, sino porque esto es lo que produce, así funciona, ¿no? Esto produce más respuestas que los mensajes que invitan a reflexionar en profundidad. Cuando nos vinculamos con nuestras plataformas, nos vinculamos también emocionalmente, porque no hay tiempo para pensar. Y ese sesgo es el que explotan estas plataformas, porque obviamente hay que procesar mucha información, más datos, más ganancia, y entonces no hay tiempo para las profundidades o para el pensamiento tranquilo. Esta es una realidad que aparece clara, pero que no muchas veces es vista por todos nosotros. Así que Mañani, capítulo inicial o introducción del libro, me parece interesante como para abrir el tema al pensamiento sobre la datificación de todo. Abrimos un nuevo camino, una nueva puerta para ver la posición o el texto que nos propone Van Dijk. Tanto Mañani como Van Dijk no trabajan en línea directa o estrictamente McLuhaniana, vamos a decirlo así, aunque Mañani lo cita en su libro, que by the way, de hecho, está con copyleft en internet, así que lo pueden bajar y leerlo todo. Pero digo, es interesante mirar tanto como uno como otro, no directamente como seguidores de McLuhan o inscriptos en la ecología de los medios, en la Escuela de Toronto, plantean ideas que nos permiten seguir pensando en esa clave las cosas que nos pasan. Joana, Francisca, Teodora, María, José, Van Dijk, neerlandesa. Interesante también su aporte a esta caja de herramientas sobre la ecología de los medios. Ella analiza los medios, las plataformas en capas. Le interesa proponer ese método de análisis así, en capas, porque dice, si no sería realizar un reduccionismo. Ella tiene varios libros, este es uno muy lindo, La cultura de la conectividad, en donde combina dos cuestiones teóricas, el análisis de las plataformas como construcciones culturales, tecnoculturales, y también como estructuras socioeconómicas, ¿no? Me parece, es muy interesante el libro, realmente hace verdaderamente una historia crítica de las redes sociales. Nosotros no vamos a analizar el libro, pero sí vamos a hacer una reflexión a partir de que está vinculada, por supuesto, porque la entrevista de Ana María Vara tiene una vinculación con el libro y con las nuevas producciones de Van Dijk, pero vamos a mirar una reflexión también, vamos a hacer una reflexión sobre también la mirada de esta autora que va en línea con pensar, o que está en línea con analizar o pensar al ecosistema de los medios y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Hay una relación íntima. Nos dice ella, nuestra sociedad está moldeada por las plataformas. Entonces, cuando nos metemos en las redes sociales, como somos seres de conexión, somos seres sociales, pasamos de una cultura participativa del encuentro a una cultura de la conectividad. Entonces ella plantea esta división entre conectividad y conexión. La conexión es algo propio de los seres humanos. La conectividad es la conexión mediatizada, intervenida por las redes sociales, que además genera dinero, ¿no? Que monetiza. Y esto es importante porque se da a partir de las herramientas. Dice Van Dijk, las redes, los medios sociales han cambiado nuestra manera de socializar. Así como nos decía Van Dijk,
los datos, la data cambia todas esas cuestiones que les decía, ¿no? Nuestros consumos, nuestros pensamientos, nuestras movilidades. Así cambia la socialidad también, las redes sociales, y la convierte en otras cuestiones. Entonces, en la entrevista que hace con Ana María, Ana María le pregunta o da pie para que Van Dijk diga, bueno, ¿es lo mismo conexión que conectividad? Claramente que no, y estamos ante un ecosistema de medios conectivos. Y los datos son el nuevo oro, porque por un lado las tecnologías nos dan capacidades, nos permiten hacer cosas impensadas, todo lo que ya dijimos hace un rato, ahí lo escribo un poquito para que ustedes los lean, pero también nos cambian a nosotros, ¿no? Las tecnologías nos afectan mucho más de lo que pensamos. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que ser conscientes del impacto de cada plataforma de acuerdo a su característica y de cómo nos impactan en nuestro mundo. Y ella analiza estos 5 grandes. El artículo es un poco viejo, de 2017. Digo viejo como si fuera del siglo pasado, pero bueno, las cosas avanzan de tal forma. Ella dice, bueno, la datificación de nuestro mundo genera este oro, esta nueva plusvalía o ganancia para 5 empresas que más o menos permanecen, aunque ha pasado el tiempo. Google, Alphabet, Apple, Facebook, ahora se llama Meta, Amazon, Microsoft y Elon Musk. OpenAI, sí, puede ser también. Con otra escala, ¿no? Esta última con otra escala de aprovechamiento, de la cual vamos a hablar más adelante. Así que estas empresas están aprovechándose de todos esos datos que surgen de nuestras navegaciones, de nuestros consumos. Y ustedes me dicen, pero ¿estás pensando en consumos, en mensajes? No, estoy pensando en posibilidades que abren estas tecnologías. Sin esa gran calidad y cantidad de datos que pueden manejar las nuevas supercomputadoras, sin la Big Data, no sería posible este nuevo mundo que vivimos, no sería posible esta nueva economía que avanza sobre nosotros. Y entonces ella dice, estamos viendo esto, 5 empresas controlan todos, los datos son importantísimos a la hora de tener influencia y poder sobre las personas. ¿Podemos controlar esto? Deberíamos. Habla del modelo occidental, del modelo de China, bueno, 2 grandes modelos que son totalmente diferentes, pero que abren la posibilidad de darle agencia a los usuarios, que podamos tener más poder sobre lo que generamos y sobre las plataformas que los movilizan, de que podamos tener más poder sobre aquellos poderosos, valga la redundancia, que se quedan con las ganancias de este nuevo modelo de negocios, y recuperar el control, que es lo más importante. A mí me parece muy interesante el texto que trabaja Van Dijk. Yo les propongo que lo lean, es una entrevista cortita y ahí van a tener también más data de lo que plantea. Simplemente a vuelo de pájaro se las presento. Imposible no avanzar en este último capítulo de nuestros encuentros sin tocar el impacto de la IA en nuestra forma de pensar, en nuestro lenguaje. Simplemente quiero recordarles que bueno, hay 3 textos que tenemos allí, 3 textos que nos van a dar. Uno, un pantallazo general de lo que es la IA. Es como una guía básica, un diccionario, ¿no? 10 cosas que debemos saber sobre la inteligencia artificial de la Fundación Sadowski. Y después 2 textos aplicados, el de Chomsky y el de Arvin Robbins, que nos permiten entender más específicamente, cada uno con su especificidad. El de Chomsky es más sobre el lenguaje, la producción de conocimiento, y el de Robbins es sobre las miradas, y sobre cómo también el uso de la inteligencia artificial va transformando la manera que tenemos de mirar concretamente imágenes, o de mirar lo que vemos a través de las pantallas, que no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Ahora se los cuento con un poquito más de detalle. Así que nos metemos en el tema, ¿les parece? Sin decir, ¿qué puedo decir yo que ustedes no sepan de esto? Bueno,
por ahí proponerles un poco más de reflexión sobre la inteligencia artificial. Hablamos de dos inteligencias artificiales, una inteligencia general que todavía no está desarrollada y una inteligencia artificial generativa que se presenta como una nueva forma, tecnología de modificar la forma en la que nos expresamos, ¿no? Pensamos. La IA generativa es la que produce todo esto que estamos leyendo y viendo todo el tiempo. La IA general es una IA conciencia artificial. Ya digo, todavía no está desarrollada, veremos si en los próximos años termina de desarrollarse esa nueva conciencia que piense por sí sola. Por ahora no, por ahora estamos con una inteligencia artificial específica, particularmente generativa, es la que a nosotros nos interesa, porque hay otras inteligencias artificiales específicas que, por ejemplo, no sé, analizan datos de mapas, analizan mamografías en medicina, analizan análisis clínicos y buscan coincidencias, buscan anomalías. Bueno, esas no las vamos a tocar. Sí vamos a hablar de las generativas, de los grandes modelos de lenguaje que nos permiten reproducir lo más esencial que tenemos los humanos de la manera más parecida a la que lo hacemos los humanos, que es el lenguaje y el pensamiento. Y muchas veces tenemos una visión un poco tecnófila de su existencia. ¿Por qué? Bueno, porque son bárbaras, porque son rápidas, porque nos resuelven muchas cosas, porque hacen de todo, porque tienen una interfaz muy amigable y parecen hasta que nos conocen y nos hablan y nos aconsejan y les contamos cómo nos fue con nuestro novio y le preguntamos el horóscopo y le contamos los sueños. Oh my God, sí, es real. Pero bueno, por eso digo, hay una visión romantizada o por lo menos tecnófila de la situación. ¿Qué pensamos de la IA? Bueno, que está entre nosotros y que tenemos que analizarla, valorarla, pero analizarla también. Y la ecología de los medios me parece que nos ayuda bastante. ¿Qué sabemos de la IA? ¿No? Primero que es una caja negra, la verdad es que no tenemos mucha, a veces ni los propios científicos saben cómo va generando nuevos conocimientos, ¿no? Y muy pocas personas conocen las consecuencias del uso de la IA en nuestra forma de hablar, de pensar, de razonar. Es realmente muy importante pensar esto. Cuando Platón cuestionaba la existencia de la escritura, decía, debilita la memoria, ¿no? Entonces vamos a ser seres menos pensantes. Pasó lo contrario. La escritura permitió, al dejar o al poner todo el pensamiento en un soporte externo, le permitió al cerebro descomprimirse, no tener que recordar todo y entonces poder pensar con mayor profundidad. Parecería que la inteligencia artificial generativa o los grandes modelos de lenguaje lo que hacen es todo lo contrario en principio, ¿no? Generan un producto masticado, resumido, cuadradito, para todos igual, e instantáneo, que es lo que causa tanta emoción en el uso en muchas personas. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Esto me parece importante compartirlo con ustedes, ¿no? Porque la inteligencia artificial no piensa. Punto número 1, punto final. Miguel Benassayag, que es un autor muy importante, neurocientífico también, filósofo, él dice, miren, la inteligencia artificial no piensa y el cerebro ya tanto tampoco, porque si confiamos demasiado en este modelo o en esta herramienta, dejamos de pensar por nosotros mismos. Lo importante de saber de esto, y lo dice el texto de la Fundación Sadowski con todas esas preguntas interesantes, es esto. Los resultados que nos dan los grandes modelos de lenguaje no responden a criterios de certeza, de justicia, sino a probabilidades. No responden
a una producción de conocimiento nuevo. Son solo correlaciones probabilísticas, de acuerdo con los datos a los que ha sido sometida la inteligencia artificial para su entrenamiento. Por eso yo puse ahí, no es conveniente usarlo para todo, ¿no? Yo le digo, arreglame esta carta, bueno, me la hará más linda, me la hará más fácil o sin entreveros, pero si yo le digo, pensá o proponeme unas ideas para esto, va a proponer siempre lo mismo, ¿no? Por eso su uso es recomendado con pinzas, ¿no? Porque no piensa, produce una respuesta probable de acuerdo al prompt, ¿no?, que alguien le propuso o a la orden que alguien le propuso. Esto ya lo saben ustedes, ¿no es cierto? Bueno, y aquí vuelvo a decir estas cosas para que les quede bien, bien clarito. Entonces tenemos estas tres inteligencias: general, específica, generativa, que es la que nos interesa. Y yo puse aquí un montón de cosas que dice la Fundación Sadowski respecto de este tema. ¿Razonan? No, no podemos decir que razonan. ¿Parece que son humanas? Sí, porque tienen una interfaz muy antropomórfica, pero la verdad es que se manejan con los sesgos de sus propias cargas, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. El sistema de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje no tienen comprensión de los términos que uno le pone. Buscan correlaciones, como un texto predictivo. Cuando uno va a poner voy en camino, vos pones K y ya, si siempre yo le pongo a mi familia voy en camino, ya va a predecir que yo pongo camino cuando quiero poner esa palabra, ¿no? Y me lo completa. Bueno, simplemente es eso, no hay un pensamiento, y entonces es peligroso también porque los grandes modelos de lenguaje son entrenados, y entre ellos, bueno, hay que pensar aparte, capítulo aparte, cómo se entrenan, quiénes lo entrenan, cuánto ganan las personas que entrenan a la inteligencia artificial. Entrenan en el sentido de cargarle datos, ¿no?, para que trabajen, y eso necesita dato todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto ganan esas personas? Nada. Hay una argentina que está trabajando en Berlín y que tiene mucho reconocimiento por su trabajo, que le está dando valor y les propone a esos data entries que participen como investigadores, que ganen como investigadores en sus producciones, para ver cómo funciona y cuáles son los sesgos de la inteligencia artificial, o por lo menos de sus reservorios. Es muy interesante. Bueno, entonces, volviendo, la tecnología está cargada con sesgos. El informe lo dice muy bien allí, el de la Fundación Sadowski. Si ponemos información sesgada, sale respuesta sesgada. No hay criterio de validación, no hay un tamiz en donde se filtre los datos que usa para dar las respuestas. El contenido que sale es probabilístico, no hay reglas de pensamiento, y esto me parece que es lo más importante para tener en cuenta. ¿Los sistemas de IA se equivocan? Claro que se equivocan, porque siempre va a responder, ¿no? Genera respuestas a las que está preparado. Y si uno presiona o hace preguntas más complicadas, muchas veces va a tener una respuesta también marcada por sus propias condiciones de posibilidad, y una aproximación estadística. Incluso a veces algunos dicen, ya están las inteligencias artificiales preparadas como para no darte todo lo que vos le pedís, para que puedas y tengas que seguir pidiéndole, ¿no? Así que me parece que es un dato interesante para tener en cuenta, ¿no? Tenemos que dudar de la imperfección de los resultados, tenemos que desromantizar, desidealizar, no ideologizar, desidealizar la mirada que tenemos de la tecnología, ¿no? Y las equivocaciones se llaman alucinaciones. Más o menos seguramente ustedes saben, pero bueno, lo pongo para que lo tengamos en cuenta. No hay sentido, hay correlación, como el teléfono, el predictor del teléfono.
Entonces, no hay causación, es una correlación. En la correlación puede haber una causa, sí, puede haber una regla o no. No es necesario que lo haya, no es la preocupación de que lo haya, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta esto. Repito, porque me parece que tiene que entrarnos y tenemos que dejar de confiar por sobre todas las cosas, tenemos que dejar de confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Tenemos que confiar un poco más en nuestro pensamiento. El artículo de Arjen Robbins y el artículo de Noam Chomsky nos sirven para ver en ejemplos concretos estas 10 cosas, 10 explicaciones sobre la inteligencia artificial que nos proponen los investigadores de la Fundación Sadowski. Les leo una cosa que me anoté que dice Noam Chomsky. Recuerden, el artículo de Chomsky habla sobre la producción del habla y cómo estas inteligencias artificiales también están hackeando nuestro sistema operativo, que es el lenguaje. El lenguaje es nuestro primer sistema operativo de comunicación y está siendo ahora modificado por las inteligencias artificiales. Dice Chomsky, la mente humana no es como el ChatGPT o los similares motor estadístico que va divagando, buscando patrones, ingiriendo terabytes de datos y datos, extrapolando las respuestas más probables en una conversación, las respuestas más probables a una pregunta dada. Al contrario, la mente humana es un sistema eficiente que con muy pocos datos opera elegantemente, no haciendo toscas correlaciones, no busca inferir toscas correlaciones, sino crear explicaciones sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, tenemos que pensar esto. La inteligencia artificial no nos explica nada, no se equivoca, o si se equivoca, sí, alucina, pero en su propio mundo, no arriesga, quiero decir, no arriesga cosas que puedan estar mal. Eso es una explicación, va más allá de los datos que tenemos, ¿no? Es encontrar aquel dato o aquella respuesta que conecta el eslabón que nos falta para crear una cadena y cerrarla, una cadena de pensamientos, una cadena de ideas. Cuando a la inteligencia artificial le falta el eslabón y no sabe cómo correlacionar. Cuando al humano en su pensamiento le falta el eslabón de la cadena, busca la solución y piensa algo, encuentra una explicación más allá de una mera correlación. Puede ser que muchas veces nos equivoquemos, es cierto, pero es parte de lo que significa pensar, ¿no? Decir cosas acertadas o cosas desacertadas. La inteligencia es creativa, de la inteligencia humana. La inteligencia artificial son meras correlaciones. Y esto lo digo 1001 vez, porque me parece que es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, vuelvo a Neil Postman. Una tecnología es solo una máquina, un medio es el entorno social e intelectual que la máquina crea. ¿Se acuerdan? Hace unos ratitos lo dijimos. Bueno, preguntas, hagan pausa en el video, lean estas preguntas, traten de responder qué efectos tienen los algoritmos sobre nuestras mentes, sobre nuestra autonomía, sobre nuestros prejuicios, sobre los sesgos, cómo nos afectan. Me parece que es algo muy importante. Y esta es la relación, ¿no?, con la ecología de los medios, porque nos permite ver que un medio nuevo genera una nueva escala en nuestros asuntos, en nuestras realidades, genera patrones nuevos, genera modificaciones, los cerebros se reestructuran, ya lo dijo Carr, porque usamos herramientas diferentes que favorecen el desarrollo de determinados patrones de pensamiento. Y para terminar, quiero regalarles
una cosita que escribió Neil Postman en 1997 en una conferencia en Denver sobre la educación, porque saben que Postman era ante todo un educador, le interesaba mucho el tema, y propuso a los que estaban ahí en esa conferencia 5 advertencias, 5 cosas que debemos saber sobre el cambio tecnológico y su impacto, ¿no? Así que yo quiero que las tengan ahí, las miren, también hagan pausa, primero me escuchan rapidito, después hagan pausa y piensen en estas 5 cosas que tenemos que saber sobre el cambio tecnológico. 1, todo cambio tecnológico es un intercambio porque la tecnología te da y te quita, él dice un pacto faustiano. Entonces, ¿qué va a hacer? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a impedir? No hablamos nunca de eso, ¿no? Segundo, eso tiene que ver, perdón, vuelvo para atrás, tiene que ver con las extensiones y amputaciones de McLuhan, ¿no? Sigo. 2, la cultura siempre paga el precio por la tecnología. Algunos ganan y otros pierden. Las ventajas y desventajas, decía Postman en el 97, no se distribuyen equitativamente. ¿Quiénes son los que benefician? ¿Quiénes son los que se perjudican? Hay que pensarlo también. 3, toda tecnología encierra una idea poderosa o 2 o 3 y no siempre están a la vista porque están ocultas en la propia forma mediática. Estos sesgos, ¿cuáles son? No los vemos, son invisibles realmente y evidentemente son la parte más rica para mí desde la ecología de los medios a desentrañar, porque ese propio sesgo, profundizar el pensamiento, por ejemplo, en la palabra escrita, que no es tan visible a simple vista, porque lo que vemos son los mensajes, es lo que verdaderamente nos transforma. Así que en la inteligencia artificial podemos ver cómo este sistema que hackea, como decía antes, nuestro sistema operativo, que se parece mucho a nuestro sistema operativo, nos impacta, ¿no? Y no lo vemos. 4, el cambio tecnológico no es aditivo, es ecológico. Así que, porque vuelvo, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de esa metáfora de la tinta azul en un vaso de agua? Y si no, se los cuento ahora. Cuando uno tira una gota de tinta azul en un vaso de agua cristalina, ya no obtenemos agua y tinta azul, obtenemos agua azul o agua levemente azulada. Lo ha contaminado todo, porque el cambio tecnológico es ecológico, no hay agregados, hay modificaciones totales y esto va para la ecología. Y 5, las tecnologías tienden a convertirse en mitos porque creemos que fueron dadas. No en el sentido literal de esto, no es que las creemos como divinas, pero sí creemos o damos por hecho que son así y que no se pueden cambiar. Son míticas porque las aceptamos tal cual fueron dadas. En este mundo en el que las redes sociales están entre nosotros, nos estamos convirtiendo en personas de redes sociales, seres que procesan contenidos breves, contenidos en forma de estallido, y en el mundo de esta IA generativa nos convertimos en personas de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que vuelve a nuestra mente esa frase de McLuhan: nos convertimos en lo que contemplamos y realmente el impacto de la tecnología está transformando la forma en la que somos. Mírense a ustedes objetivamente y van a obtener la respuesta a todo esto que les estoy diciendo. Por último, miren esto, preguntas para pensar. Ahora sí, pausen el video y háganse estas preguntas. Me parece que son importantes y que la ecología de los medios puede ayudarnos a pensar mejor en esos impactos, ¿no? Más preguntas que respuestas siempre, y me parece que es lo mejor que podemos hacer para ustedes, abrirles la posibilidad a que piensen por sí mismos
les dimos estas cajas, esta cajita de herramientas, algún destornillador, alguna llave inglesa, algún martillo de la ecología de los medios. Y a partir de allí, con esas herramientas, pensar cómo nos impactan. Recuerden siempre, no pensamos en los medios por sus mensajes, porque los mensajes son simples distracciones, sino por la forma, por esa forma invisible, por ese sesgo invisible que tiene su propio mensaje, que es en definitiva el cambio de escala en nuestros asuntos individuales y sociales. Esperamos que la ecología de los medios les ayude a seguir pensando mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado y sigamos pensando juntos.